y valioso aporte. Como ustedes saben, información sobre el coronavirus hay muchísima y en todos los medios. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalles específicos sobre la pandemia, porque todos los que estamos aquí la hemos vivido desde que empezó el confinamiento en marzo del 2020 y lamentablemente continúa hasta el día de hoy porque la pandemia aún no termina. En esta primera parte analizaré el mercado de reaseguro facultativo y en la segunda parte mi colega Daniel Dusterhaus les presentará el impacto del COVID-19 en los contratos de reaseguro con importantes comentarios sobre la renovación del 1 de enero del 2021 y lo que se espera para la renovación del 1 de julio del 2021. Para analizar el impacto del COVID en el mercado de seguros y de reaseguros, debemos considerar factores macroeconómicos, tendencias del sector, entorno regulatorio, las perspectivas de algunas líneas de negocios que se han visto mayormente afectadas por la pandemia y no podemos dejar de lado el desarrollo de nuevos productos. Y para comprender la situación actual, debemos empezar analizando los ciclos del mercado asegurador. Bien, voy a iniciar entonces la presentación para compartir con ustedes. Esperan un minuto, por favor. Bien, ¿me pueden informar si todos la ven en pantalla o no todavía? Sí se ve, pero hay que ponerle en modo presentación, Omar. Ya, perfecto, un minuto. Tengo algún problema con esto. No sé si ahí pudieron verla. No. Tampoco. Esta es otra presentación. Espérame un minuto, por favor. Ahí estamos, ¿no es verdad? No, pero está en el modo de presentación. Creo que tienes que salirte y en el momento en el que le vas a presentar, ahí le das la opción mostrar presentación. Omar, ¿cómo estás? Pero sí se ve la presentación así en ese formato, así que creo que podría avanzar nomás. Se ve muy bien. Ajá. Esperan un minuto. Prefiero hacerla en presentación completa. Disculpen el... No te Hicimos- preocupes. Sí, Omar, hicimos todas las pruebas. ponla primero en modo presentación y luego compartes la pantalla, por favor. Y así se verá a pantalla completa. Bien, allí pueden verla. Yo creo que no todavía. No, no te Aún no. Disculpen el contratiempo técnico. Perfecto. ¿Listo? Perfecto, sí. Qué bueno. Bien, como les decía, para comprender la situación actual debemos empezar analizando los ciclos del mercado asegurador. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de esto, del ciclo del mercado. Nuestro mercado es fluctuante, es cíclico. Existen ciclos blandos y ciclos duros. Cuando existen condiciones favorables para los compradores de seguros, se habla de un mercado blando, ¿sí? En cambio, cuando la adquisición se complica, se habla de un mercado duro.
Por el momento, todavía no se puede hablar de un mercado duro generalizado, pero sí nos encontramos en un momento de transición clara hacia él. Realmente, en los últimos 20 años, hemos tenido largos ciclos de mercado blando. Han habido intentos por endurecer el mercado, generalmente producidos después de algunas catástrofes naturales o catástrofes provocadas por el hombre. Se incrementan las tasas o se incrementaron las tasas por regiones, por países, por compañía, pero no se generalizó. Entonces, estos pequeños ciclos o intentos de mercado duro han durado poco tiempo. El caso de la pandemia es distinto. La pandemia es global y afecta a todos los países del mundo. No hay un solo país que no se haya visto afectado y por ende el sector asegurador. Cuando han habido estos intentos de incrementar las tasas y hemos subido las tasas, generalmente las compañías de seguros nos preguntan a los reaseguradores, ¿por qué se incrementa la tasa si el terremoto ocurrió en Chile, por ejemplo? Pero hay que tener en cuenta que los reaseguradores, sobre todo los más grandes reaseguradores, participan en todas las regiones, en todos los países, y así como tienen ingresos de primas, también tienen pérdidas en esos mercados. Por lo tanto, hay que recuperar esas pérdidas y enfocarse en suscribir de manera técnica. Incluso es muy fácil recordar cuando ocurrió el terremoto del 2016 en Ecuador. Hubo intentos y durante el primer año por lo menos se incrementaron ligeramente las tasas para incendio y líneas aliadas que cubren la cobertura de terremoto, pero esos incrementos duraron poco tiempo. En todo caso, el aumento de las tasas, la reducción de capacidades, el endurecimiento de las condiciones y el control más exhaustivo de la gestión de riesgos por parte de los suscriptores son algunas de las consecuencias que ya se están dejando notar. ¿Qué causa el endurecimiento del mercado? Una de las principales causas es la caída de la rentabilidad. Como ustedes saben, los inversionistas, los que ponen capital para el sector reasegurador especialmente, requieren rentabilidad. Entonces, debido a las rebajas continuas de las tasas por la fuerte competencia experimentada durante los años de mercado blando, el aumento de los siniestros, se da una caída en la rentabilidad. Ustedes saben que si se incrementan los siniestros, disminuyen los beneficios. Otra causa del endurecimiento del mercado son los eventos catastróficos globales. El incremento de la frecuencia y la magnitud de los desastres naturales, por el clima específicamente, resultó en un índice combinado de más del 100% en 2 años consecutivos, en el 2017 y en el 2018. En el 2017 ocurrieron huracanes muy grandes como el huracán Irma, el María. En el 2018 también hubo incendios forestales, inundaciones y una serie de desastres más. Cuando todo iba bien en el 2019 y existía una aparente recuperación del mercado, vino la crisis política en América Latina. En Ecuador tuvimos unas paralizaciones y protestas bastante fuertes con afectación al mercado asegurador, pero la principal crisis se dio en Chile. Esto causó grandes pérdidas resultado de los desórdenes civiles y la interrupción de servicios públicos. A raíz de esta crisis política que empezó en octubre del 2019, ya se sintieron algunos cambios en el mercado asegurador y reasegurador. Específicamente, empezamos revisando los textos de las cláusulas y especialmente las coberturas de riesgos políticos como huelga, motín, asonada, conmoción civil, sabotaje y terrorismo. Para cierto tipo de negocios en reaseguro facultativo se excluyó la cobertura de riesgos políticos para riesgos más expuestos y de esta forma se obligaba a que las compañías coticen esta cobertura stand-alone en mercados especializados y sobre todo se empiece a cobrar por la cobertura. En Ecuador, principalmente, esta cobertura se otorgaba y en algunos casos se sigue otorgando hasta el 100% sin establecer un sublímite y sin una cobertura de prima adicional. Entonces empezaron los cambios ya a finales del 2019 relacionados con la crisis política. Y luego vino el impacto del COVID-19 a inicios del 2020. En enero empezaron, o mejor dicho, se expandió el virus a los países de Europa y en marzo, América Latina y específicamente en Ecuador, empezó el confinamiento en marzo del 2020. Todos ustedes saben y conocen ya las consecuencias
Entonces, esto afectó obviamente, como ya lo mencioné, a todos los países del mundo y a todas las industrias. Claro que hubo ciertos sectores que también se vieron favorecidos, como los sectores que tienen que ver con la cadena alimenticia y sobre todo los servicios hospitalarios y distribuciones farmacéuticas. En todo caso, el impacto del COVID afectó varias líneas del negocio de seguros. Por esta razón, varios reaseguradores han dejado de suscribir nuevos negocios para algunas actividades como hotelería, reciclaje y manipulación de residuos, alimentos y bebidas, minería, industria maderera, algunas tecnologías de energía, cuidados de ancianos, aviación y servicios financieros. Más adelante voy a hacer comentarios específicos sobre algunas de estas líneas. En ciertos casos han decidido salir totalmente de algunos mercados y de algunos ramos de seguros, dejando de renovar por completo sus carteras. Estas decisiones están comprometiendo seriamente la capacidad para algunas líneas de negocio, tales como las pólizas de D&O o directores y administradores, RC profesional, RC con exposición en los Estados Unidos, cyber y daños materiales. ¿Qué tipos de seguros se han visto afectados por el coronavirus? Todos los tipos de seguros se verán afectados directa o indirectamente por esta pandemia, que implica un riesgo catastrófico de largo plazo y un alcance global. Aquí traje una lista de los principales ramos. Como les dije, de alguna manera directa o indirectamente todos se verán afectados. Esto no significa que hay incremento de siniestralidad en todos los ramos. Y me voy a referir a los dos últimos de la lista. El ramo de vehículos, a consecuencia de la pandemia, no tuvo un incremento de siniestralidad, más bien se redujo la venta o el primaje de ese ramo debido a que asimismo hubo menos venta de vehículos y las flotas de vehículos pesados en algunos casos estuvieron paralizadas. Entonces se vio afectado no por siniestralidad, pero sí por la reducción en las primas. En cambio, el ramo de vida es un ramo en el cual hubo y hay pérdidas millonarias, por lo tanto, es un ramo que se ha visto seriamente afectado por los siniestros producto de la pandemia. A pesar de que voy a hacer un enfoque en el reaseguro facultativo, los he mencionado por la importancia que tienen estos ramos en el impacto de la pandemia. En cuanto al seguro de propiedad y de interrupción de negocios, básicamente aquí hablamos de lucro cesante, sobre el cual voy a hacer una explicación aparte por la importancia que tiene este ramo. Hay ramos que en el mercado ecuatoriano no son muy conocidos o explotados, como el ramo de cancelación de eventos, o este producto, mejor dicho, en nuestro mercado no se vende mucho, pero existen grandes siniestros y grandes reservas por siniestros de cancelación de eventos a nivel mundial. Imagínense la cantidad de congresos, conciertos, seminarios, eventos deportivos que se han cancelado y que tienen pólizas para cancelación de eventos. El ramo de construcción es un ramo que no se afectó por siniestralidad, pero sí por la reducción en las primas. Muchos proyectos quedaron suspendidos para después o para cuando mejore la situación, cuando se abra los países y las ciudades. Y asimismo hay ramos como la póliza de directores y administradores, que ya lo mencioné, riesgos cibernéticos. Este producto tiene un especial, o debemos darle un especial interés en esta época debido al teletrabajo. Es un riesgo latente porque la mayoría estamos trabajando desde las casas, no tenemos las mismas seguridades porque nos conectamos a través de redes Wi-Fi. Han habido incremento de hackeos o de ransomware, que es el secuestro de información. Entonces es un ramo que también hay que prestarle mucha atención. En cuanto al seguro marítimo, aquí tenemos que hablar no únicamente de transporte, sino también de casco marítimo. En el seguro de transporte no hubo mucha afectación para el mercado facultativo. Al inicio del confinamiento sí se presentaron ciertos reclamos, principalmente en productos perecederos, por demoras, por cambio de ruta, por el cierre de algunos puertos, pero no afectaron grandemente al mercado facultativo. En cambio, el seguro de casco marítimo sí se ha visto muy afectado, especialmente por las pólizas de los cruceros.
Las líneas de cruceros están paralizadas, muchas han quebrado. Incluso existen cementerios de cruceros donde están desarmando y chatarrizando estos grandes barcos, no porque estén obsoletos, simplemente porque no hay pasajeros, están cerrados los puertos, entonces han quebrado estas líneas de cruceros. El mercado de aviación igual, flotas aéreas paralizadas, hace pocos meses empezó a reactivar, pero aún está muy restringido. Ramos de energía, en Energy no solamente tenemos que pensar en la generación de energía, sino también en oil and gas. Este ramo, y por lo que conozco especialmente en nuestro país, en el 2020 sobre todo, se redujo más o menos a la tercera parte de lo que se tenía estimado en la inversión en el sector petrolero. Y bueno, las pólizas de crédito, vehículos, vida, estos ramos, como les dije, los mencioné y los puse al final porque no son ramos que afectan al mercado facultativo, pero sí al reaseguro porque principalmente se ceden a través de contratos, aunque en nuestro país, como ustedes saben, el ramo de vehículos y de vida estaba restringido, había la obligatoriedad hasta diciembre de retener el 90% de esos ramos. A partir de diciembre que se liberó, sobre todo para el ramo de vida, y para el ramo de vehículos se estableció una retención del 60%. Entonces, como les dije, en el 2020 llegó el coronavirus y este impacto o la presencia de la pandemia contribuyó notoriamente para acelerar el endurecimiento del mercado en el 2020. Se estima un incremento medio del 10% en la razón combinada por la acumulación de pérdidas producidas y relacionadas con el COVID-19. Ustedes saben que si se incrementa la razón combinada, el ramo da pérdida. Y en muchos casos no hay que considerar únicamente la pérdida como tal, sino la constitución de la reserva de desviación de siniestralidad y la reserva de insuficiencia de primas. Esto afecta a los balances de las compañías. Aunque también hay que estar informados sobre los cambios en las regulaciones, como lo que se dio en nuestro país, que el organismo de control expidió una norma en la cual se excluye a los ramos de vida individual y vida colectiva, para el cálculo de la reserva de desviación de siniestralidad. Se estima que el COVID-19 se convierta en el evento global más caro de la historia para la industria aseguradora. Actualmente muchas compañías no han podido cuantificar el impacto y el costo total que esta pandemia va a tener en sus negocios. De hecho, al principio se hablaba de ciertas reservas, pero con el paso de los meses, las reservas se van incrementando. Todavía no hay ninguna compañía que pueda cuantificar y estoy seguro que vamos a tardar algunos años en cuantificar el total impacto en el sector asegurador. Otro asunto importante es que las agencias de calificación están muy atentas y revisando los estatus de calificación principalmente de los mercados de reaseguro. Como ustedes saben, todos los reaseguradores contamos con calificación. Inclusive existe la posibilidad de que debido a la pérdida causada por la pandemia, algunas compañías de reaseguro tengan una revisión o una posible rebaja en sus calificaciones. Muchos permanecíamos confiados en que la falta de daño físico, el lenguaje restrictivo de las condiciones de las pólizas y los bajos sublímites limiten las reclamaciones derivadas de interrupción de negocio o de lucro cesante. Y aquí me incluyo. Estábamos relativamente tranquilos porque mientras no haya un daño físico, estábamos seguros de que no iba a haber cobertura o no se iba a afectar la cobertura de interrupción de negocios por la pandemia. Hubo varias demandas, litigios en algunos estados de los Estados Unidos. Los jueces fallaron a favor de las empresas de seguros hasta que llegó septiembre del 2020. Y en Inglaterra, un juez falló, o la Corte Suprema, mejor dicho, falló a favor de los asegurados. Entonces, la interrupción del negocio sigue siendo una gran fuente de incertidumbre debido a las diversas batallas judiciales relacionadas con la cobertura. Pero este fallo de la Corte Suprema de Inglaterra, que se dio en septiembre, dio la posibilidad de que las empresas de seguros y reaseguros apelen. Y recién hace 15 días, aproximadamente el 15 de enero del 2021, el Tribunal Supremo de Reino Unido confirmó la sentencia sobre el caso de prueba del seguro de interrupción de negocios de la Financial Conduct Authority.
Esta autoridad de conducta financiera inglesa aglutinó o agrupó a todos los asegurados que habían presentado un reclamo de lucro cesante por consecuencia de la pandemia y que había sido negado. Como les digo, el 15 de enero el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y se estima que unas 370,000 pequeñas empresas podrían verse afectadas por el resultado del caso. Y los analistas consideran que entre 3,000 millones o 4,000 millones redondeando y 7,000 millones de libras esterlinas se presentarán por reclamaciones de este fallo o como consecuencia de este fallo, lo cual es mucho dinero. Y esto nos deja sumamente preocupados porque ya hay un antecedente y un precedente para el resto de países y de mercados donde se otorga cobertura para el lucro cesante a consecuencia de la pandemia. Como les mencioné, esto tendrá consecuencias para el mercado de reaseguros, ya que algunos de los operadores esperan que cualquier reclamación de lucro cesante adicional esté cubierta, al menos parcialmente, por sus reaseguradores. Ahora también hay que considerar que a partir de las renovaciones del 2020, en todas las pólizas estamos utilizando la exclusión de pandemia y enfermedades contagiosas que la vamos a analizar más adelante. Los aseguradores están recibiendo cada vez más reclamaciones relacionadas con el COVID-19 por pérdidas de seguros de responsabilidad de directores y administradores o pólizas D&O, como les había mencionado. Especialmente en los Estados Unidos, a raíz de que varias empresas grandes, multinacionales sobre todo, se acogieron al capítulo 11 de la bancarrota, se incrementaron estas demandas. Entonces, desde el 2020, la situación se ha tornado más severa y estamos experimentando un cambio drástico en las condiciones del mercado facultativo, como la reducción de la capacidad, aumento de primas, restricciones en las coberturas y el reducido interés en esta línea de negocios. Hay reaseguradores que cerraron completamente la suscripción de D&O debido a los reclamos, a las reservas que tienen y a los reclamos potenciales. Cerraron empresas, como ustedes saben, o se acogieron, mejor dicho, a la bancarrota, empresas como Neiman Marcus, JCPenney, Hertz, la empresa de renta de automóviles, y un caso sumamente conocido para nosotros, de Latinoamérica especialmente, el holding Avianca. Y según investigué, existe una reserva sumamente grande por la afectación de la póliza del holding Avianca en los Estados Unidos y también se va a afectar en esta póliza en Colombia. Entonces, las principales razones de esta tendencia son el aumento continuo en la siniestralidad, la reducción de los actores del mercado, como ya les mencioné, cerraron la línea del negocio, incluyendo la salida de algunos reaseguradores y sindicatos de Lloyd's, y las decisiones generalizadas de reenfocar la estrategia de negocio hacia una mayor rentabilidad de la cartera. Obviamente, como les mencioné, las empresas de reaseguro necesitan que cada una de sus líneas de negocio sea rentables. Hay otro caso también que ha sonado mucho en el mercado, es un caso atípico y excepcional, porque debido al incremento considerable en el costo de las coberturas de D&O, hay empresas que decidieron no renovar sus pólizas y una de estas fue Tesla. En el 2020, cuando vino la renovación de la póliza de Tesla, tuvieron un incremento considerable en el costo, no causado por siniestros, sino por la situación del mercado, y el directorio de Tesla decidió no renovar esta póliza. Y en reemplazo de la póliza de D&O, aceptaron una garantía personal del CEO, de Elon Musk. Pero como les digo, es un caso atípico porque no todas las empresas tienen la capacidad de aceptar una póliza o una garantía personal y no todos los CEOs tienen el dinero para otorgar una garantía millonaria. En todo caso, a medida que aumenta el número de empresas que se declaran en quiebra, también aumenta la posibilidad de litigio contra los directores y funcionarios de esas empresas. Y en los próximos meses se estima que incrementen los reclamos de este tipo de pólizas. Incluso Munich Re respondió dejando de cotizar esta cobertura en algunos casos. Otro tema que debemos considerar es la reducción de la exposición. Como ya les mencioné,
existe menos capacidad disponible en el mercado. Algunos reaseguradores cerraron las líneas de negocio o salieron de algunos países. Otro tema importante es la limitación de las coberturas. ¿Cómo limitamos las coberturas? A través de exclusiones. La exclusión de pandemia y epidemia y la exclusión de pérdida cibernética. Estas dos exclusiones las estamos utilizando en todas las líneas de negocio y en todos los reaseguros facultativos. Existen varios modelos, cada reasegurador tiene su propio modelo, incluso el mercado de Londres tiene cláusulas estandarizadas. Les he traído un ejemplo de la que usamos en Reaseguradora del Ecuador. Tenemos dos realmente, una que incluye o se menciona específicamente la exclusión para lucro cesante, pero la usamos en pólizas de incendio con cobertura de lucro, y esta un poco más general, pero en resumen dice que este seguro o este contrato no cubrirá ninguna pérdida que surja directa o indirectamente de, sea contribuida por o resulte de cualquier pandemia o epidemia. Para efectos de este artículo, pandemia y epidemia significará cualquier enfermedad declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud o cualquier autoridad gubernamental. En otras palabras, está excluido totalmente el daño por pérdida o epidemia. De igual forma, existe la cláusula de exclusión absoluta de pérdida cibernética. En esta cláusula básicamente se excluye todo lo relacionado con pérdida, daño, responsabilidad, gasto, multa, penalidad o cualquier otro valor directamente causado por el uso o la operación de sistemas informáticos, la reducción o pérdida de la capacidad, el acceso, procesamiento y la transmisión y almacenamiento de datos, incapacidad de acceso, procesamiento de cualquier dato, ya lo mencioné, perdón, y cualquier amenaza o cualquier engaño relacionado con las cláusulas 1 al 4. Se define qué es un daño de este tipo, el sistema informático, la red informática y qué significa datos. Ahora, esta exclusión no significa que no se pueda cubrir una pérdida cibernética. Sí se puede cubrir, pero a través de productos especializados como las pólizas cyber o las pólizas de crimen por computador. Una gran pregunta que todos nos hacemos: ¿permanecerá el mercado duro en el 2021? Para responder esta pregunta necesitamos analizar varios aspectos. El tema de precios. El mercado sigue duro con incrementos de tasas importantes dependiendo de cada línea de negocio y se espera que continúe por lo menos a lo largo de todo el 2021. Se mantiene la disciplina en la suscripción y el foco en la rentabilidad de las carteras. Como yo les había dicho, hay carteras que no se han visto afectadas directamente por siniestros de la pandemia, pero a pesar de ello se está haciendo una revisión para conseguir la rentabilidad y con mayor énfasis en las que sí ha habido o han tenido un crecimiento en los siniestros, básicamente. Las cuentas por debajo del precio técnico están experimentando las correcciones más importantes. Como les había mencionado, en los últimos años hemos vivido una época de mercado blando. Entonces, al haber mayor capacidad, mayor competencia, la mayoría de cuentas no tenían o no tienen las tasas técnicas de riesgo. El año pasado tuvimos ya algunos casos de incrementos importantes sin haber tenido afectación o sin haber tenido siniestros. En la mayoría de casos, los asegurados, como ustedes saben, esperan un descuento en la tasa por buena siniestralidad, pero debido a la situación del mercado, en lugar de tener un descuento, más bien han habido incrementos en la tasa para llegar o tratar de acercarse a la tasa técnica de riesgo. Lo que les dije, incluso cuentas sin siniestros están experimentando subidas o incrementos de más del 25% en las tasas. Otro aspecto que debemos considerar es la capacidad. Los reaseguradores están siendo cada vez más selectivos y están revisando sus participaciones en base a la rentabilidad, lo que ya les había mencionado. Algunas líneas de negocios y ciertas industrias están teniendo serios problemas de capacidad. Las aportaciones de capacidad se han restringido considerablemente en las últimas renovaciones. Problemas de colocación en riesgos que demandan capacidades por encima de 100 millones de dólares. Para el mercado ecuatoriano, un riesgo de más de 100 millones de dólares es un riesgo grande y hemos visto problemas en la colocación de facultativos grandes. De hecho,
la mayoría de reaseguradores hemos reducido el porcentaje de participación en los reaseguros facultativos o lo estamos reduciendo gradualmente. Es muy difícil que consigan o conseguir que un reasegurador les dé un respaldo grande. Generalmente las líneas asignadas son 5, 10, 15, en algunos casos 20%, pero conseguir, para el ejemplo, un respaldo de 50, de 60 millones para una póliza de 100 millones de un solo reasegurador es muy difícil y cada vez más complicado. Por lo tanto, cuando salen cuentas grandes al mercado, necesitan la participación de muchos reaseguradores para colocar el respaldo facultativo. En ciertos casos, sobre todo de multinacionales o de empresas que tienen sucursales u oficinas de representación en algunos países, cada vez tienen que referir más cierto tipo de negocios a la casa matriz para lograr o para conseguir una aprobación. Hay muchas restricciones de parte de las casas matrices. Debemos analizar también las coberturas. Los suscriptores continúan revisando minuciosamente todos los riesgos, limitando muchas coberturas anteriormente ofrecidas. Como ya lo dijimos, se están limitando a través de exclusiones y obviamente revisando cada una de las exclusiones que se otorgan, de las coberturas, asimismo de los textos, lo cual demanda mucho más tiempo para el análisis y la suscripción de un negocio facultativo. El principal enfoque sigue siendo la calidad del riesgo o el risk quality. Hay que conseguir ofertas más competitivas, hay que analizar mucho los informes de inspección, que los asegurados cumplan con las recomendaciones. En otras palabras, la suscripción está siendo mucho más detallada, mucho más compleja, lo cual demanda más tiempo, como ya les había mencionado. En muchos casos también las compañías de seguros, que son nuestros clientes, se están viendo obligadas a incrementar la retención. En el mercado ecuatoriano no se acostumbra mucho a las colocaciones en exceso de pérdida. Pocas compañías trabajan con colocación de reaseguro facultativo no proporcional, porque no les gusta retener o asumir la primera capa. En la medida en la que pasan los meses, cada vez vemos que se trata de obligar a que las compañías de seguros incrementen la retención, porque también en algunos casos hemos visto que las retenciones son muy pequeñas, 1%, 2%, hemos visto casos del 0.1%, lo que es prácticamente un fronting. ¿Qué problemática tiene el sector? Crece la incertidumbre por la situación cambiante y desafiante para el sector. Se reduce la validez temporal de las ofertas de cotización. Esto es muy importante mencionarlo. Normalmente los reaseguradores, cuando cotizamos un negocio facultativo, otorgamos una validez de X días. Años atrás, la validez de la oferta era generalmente un mes. Con el paso del tiempo, se redujo a 15 días. Y hemos visto casos, todavía no lo hemos visto en el mercado ecuatoriano, específicamente con la reaseguradora del Ecuador, pero hemos visto casos donde ya los reaseguradores han reducido la validez de la cotización a 24 horas. Esto realmente complica mucho la colocación de los negocios porque a veces los asegurados se toman varios días para decidir, pero dada la incertidumbre que existe en el mercado por los siniestros y por la pandemia, y sobre todo por las posibles quiebras que puedan existir, esta validez cada vez se reduce más. Los reaseguradores están revisando sus wordings para limitar sus exposiciones. Ya les había mencionado que cada vez estamos revisando mucho más los textos de las cláusulas. Muchas veces nos solicitan cláusulas que no las conocemos, son cláusulas con unos nombres muy creativos. Cuando no sabemos de qué se trata, pedimos el texto a la cedente o al intermediario y estamos revisando minuciosamente qué textos y qué coberturas se están otorgando. Ya les mencioné que existe mucha incertidumbre sobre el incremento en la declaración de siniestros. Se espera que en los próximos meses haya mucho más siniestro reportado, mucha más reserva, producto de la pandemia. Y algo que también les comenté, la falta de recursos tanto en suscripción como para atender los siniestros es un problema para las compañías de reaseguro porque, como les había mencionado,
El reaseguro facultativo demanda mucho análisis y demanda mucho recurso. Nos toma mucho tiempo analizar cada riesgo, cada cláusula, cada cobertura, la suscripción, y obviamente el área de siniestros también se verá mucho más afectada por la declaración y por el incremento de las reservas de los siniestros y sobre todo posteriormente por el ajuste. Otros temas a tener en cuenta. Existen industrias bajo mayor escrutinio, ya lo había mencionado, hay cierto giro de negocio como hoteles, sector alimenticio, que está muy analizado por los suscriptores, especialmente por las pólizas de responsabilidad civil. Las pólizas que tienen lucro cesante, obviamente, también hemos visto en algunos casos rebajas en la cobertura, en otros casos para cierto tipo de negocio hemos visto incrementos en la cobertura, en distribuidoras farmacéuticas, en empresas que distribuyen o que comercializan alimentos, cadenas de supermercados. Estas industrias se han visto más bien beneficiadas. Hemos visto casos también de cambio del periodo de indemnización de 12 a 18 meses. Entonces, los aumentos de las tasas experimentados durante el año pasado todavía están ocurriendo y dependiendo del seguro, con una aceleración en el incremento. Las industrias y compañías más afectadas por la crisis económica enfrentan una capacidad reducida y términos desfavorables, ya que los suscriptores temen quiebras. Es lo que les acabo de mencionar. Las plantas e instalaciones inactivas deben revisarse por cuestiones de seguridad y mantenimiento. Durante los primeros meses de la cuarentena, hubo muchas empresas que cerraron totalmente. Por lo tanto, el riesgo se incrementa, se disminuye o no se da mantenimiento a las maquinarias, existen menos rondas de las empresas de seguridad. Si no se da mantenimiento y no se prueban los sistemas de detección y de prevención de incendios, es un problema serio, porque si no hay pruebas, si no hay mantenimiento, en el momento de ocurrir un verdadero siniestro, un verdadero flagelo, no funcionarían. Entonces hay que prestar especial atención a las instalaciones inactivas, incluso a las empresas que quebraron y que posteriormente estas instalaciones se vendan. Los nuevos dueños o los nuevos accionistas quieren tomar seguros, pero hay que estar conscientes o hay que realizar un análisis exhaustivo del riesgo para ver el estado, para ver qué seguridades tiene y para ver qué mejoras se pueden dar. Para las instalaciones reutilizadas a consecuencia de la pandemia, existe también una incertidumbre frente a la cobertura, ya que pueden tener un cambio importante en el riesgo. Esto también lo experimentamos. Durante la pandemia hubo empresas que cambiaron algunas líneas de negocio y empezaron a envasar alcohol o a producir alcohol. Otras empezaron a envasar gel, a producir gel desinfectante. Y algunas cambiaron los productos que importaron. Algunas importadoras empezaron asimismo a importar gel, pruebas de COVID, mascarillas. Hubo instalaciones que son de dominio público, como por ejemplo los antiguos aeropuertos de Quito y Guayaquil. Después de dejar de ser aeropuertos, se convirtieron en centros de exposiciones y luego, por la pandemia, en hospitales temporales. Entonces, sí hemos tenido cambios porque las instalaciones son reutilizadas debido a la pandemia y hay que estar atentos y alertas porque cambia obviamente el riesgo. Cuando hablamos del riesgo, es muy importante analizar la respuesta de la salud pública y el impacto económico porque cambian la dinámica de estos riesgos. Los valores asegurados, especialmente los referentes a interrupción del negocio, muchos han disminuido, ¿sí? Sobre todo el sector turístico está muy afectado, las empresas que comercializan vehículos también, entonces hubo cambios en las coberturas de lucro cesante. En otros casos, las nóminas de compensación de trabajadores también se han reducido, hubo despidos, hubo recorte de sueldos, los problemas de crédito aumentaron en general, lo cual causa un retraso en el pago de las primas. Incluso esto origina un incremento en el índice de rotación de la cartera, tanto para el sector asegurador como para el resto de sectores, y también causa una iliquidez en el mercado, tanto en los asegurados como en las compañías de seguros. Lo había mencionado ya, trabajar desde casa representa una exposición diferente al riesgo.
conectarse de una red Wi-Fi, no tener las seguridades del caso. En muchos casos representa un riesgo para salud ocupacional, no existe quizás la iluminación adecuada, las sillas ergonómicas para trabajar durante horas, lo cual podría ocasionar también una demanda a las empresas por esta causa. La capacidad de riesgo de muchas organizaciones se ha visto disminuida. Así es, o sea, cada vez hay más empresas como consecuencia del cierre donde ya no pueden resistir o asumir una pérdida o un confinamiento porque no tienen el suficiente capital o no tienen la suficiente liquidez para hacerlo. Cuando esto surge, asimismo surge la necesidad de trasladar ese riesgo. Si una empresa no puede asumirlo, tiene la necesidad de trasladar el riesgo. ¿Cómo se traslada el riesgo? A través del seguro. Entonces, ustedes me van a decir, pero no hay un seguro contra pandemias o se excluye la pandemia. Efectivamente, se excluye la pandemia de todos los negocios actualmente, pero sí existe un seguro para pandemias. Hace años, un epidemiólogo estadounidense y un experto en reaseguros alemán diseñaron una póliza para cubrir a las empresas en caso de una enfermedad global como el COVID-19. Esto ocurrió debido a los estudios que realizó este experto epidemiólogo, basado principalmente en pandemias ocurridas en siglos anteriores. Y la última, como ustedes saben, fue la gripe española a inicios de los años 1900, en 1918 específicamente. Este seguro no tuvo éxito. En el 2015 se asoció Metabiota, que es la empresa americana que les mencionaba, con Munich Re y Marsh. Ellos se asociaron para desarrollar y vender una póliza específicamente para proteger a las grandes empresas contra pandemia. Sería el primer seguro para interrupción de los negocios debido a las pérdidas financieras causadas por una pandemia. El suscriptor o los suscriptores de Munich Re realizaron todos los análisis, la tarificación, las notas técnicas, los modelos, y en esto se tardaron 3 años. Recién en el 2018 lanzaron el producto. Se llamó Pathogen RX en los Estados Unidos, y ahí les muestro un brochure de marzo. Las pólizas se harían a medida de cada empresa. Se iban a diseñar de acuerdo a las necesidades de cada empresa y estaban enfocadas para las grandes empresas. Pero la mayoría incluiría lo que se llama una solución paramétrica. En otras palabras, una vez que la pandemia alcanzaba cierto umbral o cierto nivel, se pagaba a todos por igual un monto monetario ya establecido previamente, sin necesidad de hacer un ajuste individual de los siniestros, como un seguro paramétrico normal. Se lanzó el producto, pero como les dije, no tuvo éxito. Ninguna empresa lo tomó porque todos veían muy poco probable que ocurra una pandemia y sobre todo que afecte a todo el mundo. A raíz del COVID-19, les llueven las ofertas, las solicitudes de cotizaciones, pero los reaseguradores tienen un gran reto para el 2021. Ahora el desafío es el volumen del negocio. Lo que inicialmente fue concebido como un seguro diseñado a la medida, ahora se tiene que diseñar para un seguro masivo, para venderlo a todas las empresas. Entonces hay que estar muy atentos para saber en el futuro si hay este tipo de productos y poder incursionar en este mercado. Conclusiones. ¿Permanecerá el mercado duro en el 2021? Definitivamente sí. Este mercado, estoy seguro que va a permanecer duro, se van a incrementar los costos, se van a incrementar los siniestros. Ya hemos analizado las razones. ¿Habrá crecimiento en el sector asegurador en el 2021? Esto es muy difícil de responder. El sector asegurador está estrechamente relacionado con el crecimiento de la economía mundial. Y ustedes saben que en el 2020 la economía mundial decreció en el 4.3%. Hay previsiones para crecimiento en el 2021, pero todo dependerá de la eficacia de las vacunas y de cuán rápido se llegue a una inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Aquí les presento un cuadro donde se ve por país cuándo llegaremos a cubrir el 60 o 70% de la población. Para Ecuador se estima que se llegará a finales del 2022 y en otros países en el 2023. Por lo tanto, la pandemia continúan los siniestros
El mercado permanecerá duro, pero es muy difícil saber si vamos a tener crecimiento. Posiblemente ciertas líneas de negocio crezcan, otras quizás no. Eso es todo lo que les quería compartir. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos o la puedo responder. Muchas gracias, Omar. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿cuál es la posición de los reaseguradores respecto al pago de reclamos en pandemia? A pesar de ser una exclusión, si el gobierno local determina que las aseguradoras deben pagar reclamos derivados de la pandemia. Bueno, en el caso de Ecuador específicamente, en el ramo de vida y de asistencia médica, se están pagando todos los reclamos por la pandemia. No hemos tenido todavía, al menos en la reaseguradora, un reclamo por lucro cesante a consecuencia de pandemia. Esto tendría que analizarse porque, como les dije, la mayoría de pólizas establecen que debe existir un daño físico para que se aplique la cobertura de lucro cesante. De alguna manera, estamos más tranquilos ahora porque, como también les mencioné, desde el 2020 incluimos la exclusión de pandemia. Entonces, cualquier reclamo que nos llegue en las próximas renovaciones definitivamente no tendría cobertura porque hay una exclusión tácita y específica para esto. Gracias. Segunda pregunta. Se han incluido muchos textos por parte de los reaseguradores, sobre todo en las exclusiones y cláusulas. Mi pregunta es, si estos textos se han trabajado de control, ya que de acuerdo a la normativa no se pueden colocar textos que no estén aprobados por la superintendencia, y en caso de reclamos administrativos, todo sería a favor de los asegurados y las aseguradoras deberían pagar los siniestros que no estaban contemplados, sabiendo que estaban amparados por los reaseguradores. Efectivamente, en Ecuador la ley establece que toda empresa de seguros debe tener aprobados los textos. Por lo tanto, cuando un reasegurador incluya un texto como una exclusión de pandemia o una exclusión de daño cibernético, las empresas de seguros deberían aprobarlo. Los reaseguradores no tenemos esa obligación porque los reaseguradores no emitimos pólizas, ni los nacionales, o en el caso de reaseguradora del Ecuador, y los reaseguradores extranjeros tampoco. Por lo tanto, nosotros sí podemos incluir este tipo de cláusulas, pero ya la responsabilidad está en la empresa de seguros de cumplir con la ley y de mandar a aprobar estas cláusulas. Gracias. ¿Cuáles coberturas de reaseguro facultativo tienen mejor oportunidad de crecer en el 2021? Yo pienso que cyber, las pólizas de cyber es un mercado que no está explotado todavía en Ecuador y hay mucha posibilidad por el riesgo, especialmente en la pandemia. Es un producto desconocido todavía. En muchos países ya hay mucha más venta de este tipo de pólizas, no solamente la póliza cyber como tal, sino la commercial crime. Entonces, yo creo que por ahí hay una oportunidad muy importante para crecer. El seguro de pandemia lo veo mucho más complicado, como les decía, está en estudio. No todos los reaseguradores están o estamos dispuestos a otorgar esta cobertura, pero por el lado de cyber hay mucha posibilidad de crecimiento. Esto es básicamente lo que les puedo comentar por el momento. Gracias. ¿Tiene la pandemia alguna afectación en el ramo de transporte, Marín? ¿Hay algún modelo de suscripción que cubra paralización por esta causa o simplemente se excluye? No hay un modelo como tal. Por el momento se excluye. Como les dije, de todos los ramos se está excluyendo la afectación por pandemia. Y este es un ramo que también lo mencioné, no se vio seriamente afectado por reclamos facultativos como consecuencia de la pandemia. Sí hay que prestar especial atención cuando se trata de mercaderías perecibles. Hay que tener las cláusulas y las coberturas correctas porque ahí sí podría haber una afectación por un retraso o por un cierre de algún puerto. Ya, gracias, Omar. Por temas de tiempo vamos a hacer únicamente una pregunta más. ¿Qué pasaría con la comunidad de suerte, especialmente por las imposiciones de la autoridad y normativas? Bien, este es un tema sumamente delicado. De hecho, en los casos en los que nos ha tocado participar como reaseguradores, y también hablo por algunos colegas extranjeros, cuando hay un reclamo administrativo y la empresa de seguros está obligada a pagar, los reaseguradores hemos apoyado y hemos participado. En otras palabras, hemos compartido la suerte con la empresa de seguros. Gracias, Omar. Una última pregunta. ¿Cómo ve el mercado asegurador de vida? ¿Qué opciones tienen las empresas de vida ante la pandemia en términos de reaseguros? Bueno, como les había mencionado también, el seguro de vida es un seguro que afecta principalmente a los contratos, no al facultativo.
En todo caso, ahora que a partir de diciembre se liberó la posibilidad de ceder el ramo de vida, las empresas tienen posibilidad de negociar con los reaseguradores tanto contratos proporcionales como no proporcionales. El asunto es tratar de conseguir que estos contratos cubran la pandemia. Pero la parte de contratos, mi colega Daniel Wusterhaus va a comentarla con más detalle. Muchísimas gracias, Omar, por tu exposición y por las respuestas que nos has dado. Le vamos a dar la palabra a Daniel para que continúe con su ponencia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Estimados señores y señoras, les agradezco muchísimo la invitación y me siento muy honorado de poder participar en esta conferencia. Me hubiera encantado tenerles a todos aquí en persona, pero en estos tiempos de crisis intentamos adaptarnos lo mejor posible. Esta nueva realidad nos ha obligado a encontrar nuevas formas tanto de vivir como de trabajar. Hemos tenido que crear nuevos modelos de trabajo y buscar nuevas oportunidades. Eso sí, este tiempo nos demuestra todas las posibilidades que tenemos. En la Hannover Rück hemos descubierto que es posible trabajar en home office y que estábamos muy bien preparados para este reto digital. Obviamente habrá que encontrar otros modelos a largo plazo y en un futuro, y es ahí donde entra el juego del best practice sharing, compartir nuestras experiencias y ideas. Estamos aprendiendo a mejorar nuestra colaboración y a ampliar nuestra capacidad de respuesta y adaptación. Indudablemente requiere aún más esfuerzo y estamos notando que el mercado se endureció más aún que el año anterior. A continuación, me gustaría presentar una síntesis de algunos puntos importantes relacionados con esta pandemia, recién publicados en entrevistas y en artículos de la prensa de seguros y reaseguros en el mundo. Con esta podemos considerar la situación actual de la discusión sobre una evaluación futura de pandemias y su no cobertura. El rendimiento en 2020 de compañías aseguradoras de no vida, sobre todo en el mundo, ha sido marcado por dos factores: el COVID-19 y las pérdidas por catástrofes, tanto naturales como causadas por el hombre. El impacto del COVID-19 en la economía y nuestras vidas ha afectado el mercado de seguros y alterado la tendencia de primas y concesiones. El confinamiento de los cierres de negocios redujeron las exposiciones aseguradas, limitando los niveles de prima suscrita. Las consecuencias económicas de la pandemia son, de hecho y por desgracia, inasegurables. Mientras una condición de asegurabilidad es que todas las pérdidas no ocurran simultáneamente, basada en la mutualización de riesgo. Justamente el riesgo de interrupción de negocio es real. Es decir, todos los agentes económicos se ven afectados simultáneamente debido al alcance regional o incluso nacional de las medidas tomadas por los gobiernos. Los aseguradores no tienen la capacidad de amortiguar tal acumulación de pérdidas. Este elemento serial se ve acentuado aún más por la globalidad de la pandemia. Por tanto, la diversificación geográfica de portafolios de riesgo no tiene efecto y agrava, de hecho, la acumulación de pérdidas para los y aseguradores globales. Ya que las decisiones políticas o administrativas en una pandemia no pueden ser analizadas matemáticamente, resulta una inseguridad tan drástica e inabordable que hace imposible determinar riesgos y calcular primas.
Casi en todos los casos, la cobertura por interrupción de negocio incluida en los contratos de seguros está vinculada al daño material. Así pues, todas las condiciones de inasegurabilidad se cumplen. Las pérdidas no ocurren simultáneamente, el riesgo es mayormente exógeno y modelable y contiene selección adversa y riesgo moral. En casos excepcionales, algunos contratos han sido capaces de contemplar claramente las pérdidas de interrupción de negocio en caso de pandemia. Para dichos contratos no debe haber ambivalencia, deben ser respetados. Si no son claros o ambiguos, debe decidir el juez o el mediador. Esta es también la razón por la que prácticamente ningún contrato de seguros cubre dicho riesgo. En ambos casos, solo el gobierno puede cubrir el costo del impacto económico de semejante crisis a través de mecanismos de redistribución, extendiéndolo a todos los agentes económicos e incluso a lo largo de varias generaciones. No es pues sorprendente que hasta ahora ningún país haya sido capaz de desarrollar un sistema en el cual un seguro cubra este costo. En los últimos meses, las primas suscritas se han visto afectadas en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en 2021, el mercado de América Latina sigue creciendo, aunque naturalmente a un ritmo reducido. Las expectativas de crecimiento hacia el futuro en el mercado ecuatoriano de seguros son muy buenas. Debemos ser muy innovadores con productos nuevos, pero también con el tema de agilidad y digitalización en nuestras respectivas empresas. Nosotros, la reaseguradora del Ecuador y Anovaré, siendo los reaseguradores principales en Ecuador, estamos, como siempre, a su lado para cualquier consulta en este sentido. Muchas gracias por su atención. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios sobre la renovación de Reaseguro, apenas concluida en enero de este año, así como con las perspectivas para la renovación de julio de 2021, fecha principal en nuestro mercado. Voy a compartir mi pantalla. Sonia, ¿se ve? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Bueno, y creo, considerando el tiempo, voy a cortarlo un poco para también dar la posibilidad para contestar a preguntas luego de la presentación. Bueno, primero voy a hablar un poco, bueno, de hecho, hacer un resumen de la situación. Bueno, en el año 2020 tuvimos no solamente siniestros relacionados a la pandemia, pero también siniestros de manera catastrófica de daños y también siniestros relacionados a la exposición de SRCC en muchos países, no solamente de América Latina, pero también en el mundo. Este ha resultado en un incremento importante en los precios para dicha cobertura. También, aprovechando del nivel de los precios, es decir, cuando los precios están incrementando, hubo una fundación de compañías nuevas, sobre todo en Bermudas. Creo que al menos hubo 3 compañías nuevas. Estas compañías, por la mayoría, en el primer paso no van a enfocarse en América Latina. Por el momento están presentes más en contratos en Norteamérica y en Europa. Los precios en promedio crecieron entre 2 hasta el 4, lo que no es mucho por el momento, considerando que en
en los años pasados no hubo mucho incremento. También se espera que la rentabilidad del capital de Reaseguro mejora en 2021 respecto a 2020. Algunos comentarios sobre las renovaciones en Estados Unidos. Hubo incrementos importantes en las tasas primarias de seguro. Se implementaron restricciones en la cobertura y como en todas las partes del mundo, los reaseguradores han introducido cláusulas más restringidas, incluso la exclusión de pandemia y cyber. Mirando al nivel de los precios, otra vez hubo incrementos importantes entre el 5 hasta el 25% de incremento, sobre todo en programas con exposición catastrófica. En Europa hemos visto incrementos en algunos países, por ejemplo en Portugal. Sin embargo, todavía existe la necesidad de incrementos en tasas primarias. Hemos visto, por supuesto, incrementos importantes en programas afectados por la siniestralidad de COVID-19, pero también en programas que no tuvieron esta exposición y la siniestralidad. Todos los clientes de las renovaciones de 1 de enero nos contactaron con anticipación para tener unas discusiones muy detalladas respecto de las exclusiones de la pandemia y de cyber. Existen muchos modelos de exclusiones y tenemos que identificar la cláusula exacta que se aplica a la cobertura del contrato. En la mayoría de los casos, la capacidad para los catastróficos era inalterada y las expectativas del mercado reasegurador en Europa es que las tasas y precios se endurecen aún más en 2021. Pasando a América Latina. Bueno, como sabemos todo, el 1 de enero no es la fecha principal para las renovaciones en América Latina. Sin embargo, tuvimos renovaciones en Chile, Brasil y Colombia. En el caso de Chile, hemos visto otra vez incrementos importantes en las tasas originales. Por ejemplo, en carteras hipotecarias hemos visto incremento en la tasa original hasta un 40% más. ¿Ya? En los demás programas también hubo incremento importante. También por la primera vez en muchos años hemos visto cambios importantes a favor del mercado de reaseguro en Brasil. Y tuvimos también éxito en la implementación de la exclusión de pandemia y cyber. Y nosotros esperamos que esta tendencia está continuando también con las renovaciones en finales de junio. Para el mercado reasegurador es bien importante de tener resultados técnicos. ¿Ya? Aquí en Europa no tenemos la ventaja de tener ingresos importantes en inversiones como todavía tenemos en Ecuador, entonces tenemos que enfocarnos en la parte técnica. También hablé con la exclusión de pandemia y cyber y creo Omar también se enfocó mucho en el tema. Hay un tema también importante, es la exposición de huelga, motín y la conmoción civil. Tenemos todos estar conscientes de esta exposición. ¿Ya? Hemos visto pérdidas importantes, también en Ecuador, pero también en Chile y Bolivia. Entonces tenemos todos identificar esta exposición y tener discusiones con los gobiernos respectivos para encontrar una solución tal vez en conjunto
como se hizo en el caso de Inglaterra, Francia o Alemania. En mi opinión, el mercado tiene que considerar participantes del mercado, no solamente del mercado asegurador, pero también del mercado reasegurador, participantes que tienen una solvabilidad muy alta, pero al final estamos vendiendo una promesa de pago. Y cuando vienen los siniestros importantes y a veces siniestros catastróficos, tenemos todos que tener la capacidad financiera de pagar por los siniestros en el momento. Eso es importante para nuestros clientes, no solamente del lado asegurador, pero también por el lado reasegurador. También tenemos una necesidad de innovación dentro de nuestras empresas respectivas, con el tema de administración, con el tema de agilidad, pero también con la creación de productos nuevos, en ese sentido el seguro digital, el seguro de cyber, pero también productos como seguros paramétricos para poder vender seguros a gente de nuestros países que por el momento no están participando en el mundo del seguro. También veo la importancia de la capacitación y de contratación de personal nuevo en nuestro sector, y eso es clave para nuestro éxito en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Hasta ahí tu presentación? ¿Sí? Ok, sí. A ver, déjame ver qué preguntas tengo en esta parte. Okay. ¿Es factible unificar una sola cláusula para el mercado local de términos de exclusión de pandemia, Daniel? Bueno, eso como les mencioné antes, depende por ramo. ¿Ya? Hay cláusulas distintas para daños, para RSC, para accidentes del trabajo, etc. Pero para contestar a la pregunta, sí es posible, en conjunto, por supuesto, con las autoridades. Gracias, Daniel. ¿Cuántos reclamos se han indemnizado en el Ecuador como consecuencia del COVID? La pregunta tiene relación a pólizas que no contaban con cláusulas de exclusión por pandemia, es decir, las que alcanzaron a ser indemnizadas. ¿Tendrían alguna noción? Esta cifra yo no tengo, pero tal vez Omar nos pueda ayudar con la respuesta a esta pregunta. Tengo otra para ti, Daniel. ¿Hannover ha tenido alguna reclamación por COVID-19 por lucro cesante? ¿En Ecuador? No. ¿O en general? Bueno, hemos recibido bastantes reclamos, ¿ya? Y la empresa Hannover, por el momento estamos esperando pérdidas hasta 800 millones de euros. Entonces, de hecho, sí hemos recibido reclamaciones, pero todo depende de lo que dice el contrato de reaseguro y las pólizas primarias, como siempre. Gracias, Daniel. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Cuáles son los ramos con mayores incrementos de primas en América Latina? Bueno, yo pienso que el ramo con mayor crecimiento hacia el futuro en estos días va a ser el ramo de property, ¿verdad? Property y property hipotecario. Gracias, Daniel. Déjame ver. ¿Hannover mantendrá su calificación de rating más adelante? Espero que sí. De hecho, recién AM Best nos confirmó nuestra calificación. Bien, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Omar, por su presentación. Patricio, ¿quieres tomar la palabra?
Estimados amigos, ¿cómo están? Omar, Daniel, Sonia, muchísimas gracias en nombre de FEDESEC por este valioso aporte para el mercado, ¿no? Creo que es un poco, nos da un poco de luces en este entorno de incertidumbre, pero yo creo que como lo ha hecho el sector asegurador ecuatoriano en esta catástrofe, a COVID-19, de esta también vamos a salir, y vamos a salir fortalecidos. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría conocer la opinión de ustedes. Primero, quisiera hacer un comentario respecto de la famosa cobertura de interrupción de negocios, ¿no? Y efectivamente movió el piso la resolución de la Corte inglesa, ¿no es cierto?, sobre estos casos. Pero yo quisiera reflexionar un poco sobre eso en el sentido de que la Corte resolvió en función de una legislación propia de ese país, ¿no? Que es un derecho, un país donde rige el derecho común, que es distinto a nuestra legislación napoleónica local. Y en la misma sentencia de la Corte claramente hacía alusión a un par de cláusulas muy específicas para el mercado inglés y eventualmente en otros mercados que en el mercado ecuatoriano no se aplican por lo general, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil tratar de interpolar lo que ocurrió, que está ocurriendo en el mercado inglés, a lo que podría ocurrir en el mercado ecuatoriano, que tiene otra base legislativa, otros principios jurídicos y además otras condiciones de contrato, ¿no? Era solamente quería hacer esta aclaración. Tengo dos inquietudes que creo que ayudan también para entender mejor el mercado, ¿no? La primera, ¿qué opinión tienen respecto de esta tendencia efectivamente que se está dando en las renovaciones de excluir completamente el tema de pandemias o excluirlas muy radicalmente? Respecto de algunas iniciativas que se están teniendo por las autoridades de ciertos países, especialmente en la región, que en cambio están prohibiendo la exclusión de la pandemia o de pandemias o de este tipo de eventos de ciertos contratos de seguros. De hecho, los han catalogado, han habido ya acciones positivas de las autoridades, en el caso Perú, por ejemplo, ¿no? Donde se prohíbe este tipo de actitud por parte del sector y lo lleva inclusive a obligarlos a esa cobertura, ¿no? Y de una vez te remato con una segunda pregunta, que es, ante esta limitación que existe en el mercado de reaseguro, y especialmente para esta cobertura de esta pandemia que a nuestro criterio, como lo hemos vivido en el Ecuador, no es otro evento más, no es nada más que otro evento catastrófico, ¿no? Por el impacto que ha tenido en nuestro mercado. ¿Qué opciones habrían para la transferencia de este tipo de riesgos? Y me refiero más específicamente a opciones de transferencias alternativas de riesgo, como pueden ser, qué sé yo, ejemplos de cat bonds o de algún tipo de obligaciones subordinadas que en el mercado financiero internacional puedan también ayudar a la protección de estos eventos catastróficos. No sé qué opinión tenga usted de estas potenciales medidas alternativas ante una limitación tan importante en las coberturas de reaseguro. Esas son mis dos inquietudes, Daniel y Omar, por favor. No sé si nos podían dar su comentario. Gracias. Omar, tal vez quieras empezar. En el caso de alternativas, como transferencia alternativa de riesgo, valga la redundancia, no conozco un producto específico para ello. Lo que más bien yo recomendaría es analizar un stop loss, que son contratos para proteger el resultado de una cartera y funcionan perfectamente para ramos de este tipo. Cuando hay una desviación grande de la siniestralidad, como el caso de una pandemia en un contrato de vida o de asistencia médica, funcionaría perfecto un stop loss, que son contratos muy poco aplicados en Ecuador. Yo más bien me iría por ese
por esa línea. Sobre lo otro, no conozco. Gracias, Omar. Daniel, tal vez tú, que estás un poco en el mercado, nos podrías opinar sobre estas tendencias regionales. No sé si lo has visto. Yo conozco el caso peruano y tal vez de otro país donde se está obligando a las compañías o se les está limitando la posibilidad de excluir la pandemia, ¿no? Por lo tanto, existiría ahí una descoordinación entre el reaseguro y la obligación del asegurador con respecto a esos riesgos. ¿Qué opinión nos puedes comentar al respecto? Bueno, en mi opinión personal, en el mundo de reaseguro no tenemos suficiente capacidad financiera para dar cobertura para riesgos de la pandemia, ¿ya? En este sentido, como para otros riesgos, y les doy un ejemplo, hay pools, hay como private-public partnerships entre el sector asegurador y los gobiernos. En el caso de Inglaterra, el pool de inundación. En el caso de Alemania o Francia, y creo también Inglaterra, el pool atómico para cubrir los riesgos nucleares. España también. España también. El caso del Florida Hurricane Catastrophe Fund en Florida, donde el Estado participa en el risk sharing. Entonces, en estos días, nuestros gobiernos respectivos todavía están en el proceso de, bueno, tratar con la situación actual, pedir vacuna y, bueno, creo están muy ocupados ya con la situación actual, pero pienso que debemos todos, tal vez junto con las Naciones Unidas, pensar en medidas para poder cubrir este riesgo en una colaboración entre el gobierno y el sector privado. También a través de cat bonds, a través de mercados financieros, etc. Pero eso va a venir más adelante. Ok. Bueno, habiendo culminado la parte de preguntas, sinceramente, en nombre de FEDESEC, no me queda nada más que agradecer la excelente participación de ustedes. El mercado ha estado muy, muy atento de su opinión, insisto, por la incertidumbre que nos está alrededor, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo de la pandemia, ¿no? Nos ha ayudado mucho para ubicarnos dentro de este entorno global y creo que existen criterios que van a ser muy valiosos para los tomadores de decisiones locales en la gerencia de sus riesgos, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, Sonia, mi estimado Omar también. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos han acompañado en este primer evento de FEDESEC del año, ¿no? Muchas gracias, que tengan un buen día a todos y a cuidarse, ¿no? Por favor. Gracias Gracias a ustedes. Gracias.